En el origen del Estado, es decir, en el siglo XV, en las postrimerías del siglo XV y principios del siglo XVI, cuando se conforman los estados nacionales y las monarquías autoritarias, el Estado se organiza en torno al poder. Y el poder en aquel momento es el poder real, que es el aglutinante del Estado, es el que ha conformado el Estado y se ha impuesto sobre los poderes locales o poderes autárquicos, sobre las pequeñas ciudades y sobre los feudos, y es, por tanto, es el centro del poder, el rey, es el centro de impulsión política y la fuente de derecho y de organización del Estado. No obstante, aunque el ejercicio del poder en un primer tiempo es personal y se legitima sobre todo en la voluntad real, porque el rey es rey y está legitimado para tal, sobre todo porque ha sido elegido por Dios. Es decir, pensemos el esquema: Dios en la tierra tiene dos representantes. En el aspecto temporal es el príncipe, es el emperador, rey, príncipe. En el aspecto espiritual es el papa. Por tanto, el rey es rey por la voluntad de Dios. Y entonces el rey se legitima y ejerce el poder en virtud de esta delegación, digamos, hecha por Dios. Bien, entonces el ejercicio del poder corresponde al rey, pero en la medida que la complejidad de los asuntos del Estado es mayor, es decir, el Estado se hace más complejo, el Estado se hace más, su gestión se hace más complicada, el rey requiere que las funciones reales se lleven a cabo mediante la conformación de órganos. Se crean órganos del Estado que responden al principio de descentralización del poder. No es que el rey pierda el poder, no pierde nunca la titularidad, pero sí crea consejos, sí crea organizaciones desde las cuales se va a llevar la administración del Estado, se va a llevar el Estado. En la medida que los asuntos del Estado se hacen más complejos, se hacen más difíciles, el proceso de institucionalización es cada vez mayor. El proceso de institucionalización se hace más burocrático, más administración para hacerlo. Esto alcanza su punto culminante en la época de la monarquía absoluta, en la cual no solamente existen consejos. Por ejemplo, en el caso español deberíamos hablar del Consejo de Castilla, deberíamos hablar del complejo Consejo de Indias, y también podemos empezar a hablar de la existencia de principales, por ejemplo, de los validos en España, es decir, el antecedente de lo que luego serán los gobiernos o los primeros ministros. Y al mismo tiempo se van conformando lo que luego será el gobierno, los secretarios de Estado que despachan o con el rey o con el valido que ha designado el rey. Es decir, se hace más complejo el sistema. En el caso español, el desarrollo de la administración es la primera que se produce en Europa, la más compleja, y sobre todo destaca no solamente el Consejo de Castilla, sino el Consejo de Indias, para todo el entramado que significaba tantas personas viviendo allí, tantos territorios que controlar, tanta legislación que producir para el gobierno de las Indias, y tanto funcionario como había. Es un fenómeno importante. Bien, cuando llegamos al Estado constitucional, cuando cae el antiguo régimen y llegamos a la conformación de una constitución en los estados, el primer Estado de Derecho, el Estado liberal, el Estado se va a seguir haciendo complejo, más complejo, si cabe, que en el denominado antiguo régimen. Para empezar, se va a establecer en los primeros textos constitucionales el principio de división de poderes, es decir, que no todos los poderes sean desempeñados por la misma persona o grupo de personas. La independencia de los poderes en el concepto de monarquía constitucional, poder ejecutivo, que la monarquía constitucional era el rey, el poder legislativo, que era quien legislaba, las Cortes o Parlamento, y luego el poder judicial. El rey, por supuesto, ya ha perdido su poder constituyente. Pero se institucionalizan los tres poderes, empieza a crearse el gobierno, un gobierno para llevar la administración en los asuntos del Estado, es decir, primero se crean los ministros, luego acabará habiendo un presidente del Consejo de Ministros, un premier, etc. El Parlamento se hace también más complejo en la medida que se va abandonando el sufragio censitario para llegar al sufragio universal. De alguna forma,
en el Estado constitucional, en el primer Estado constitucional es más complejo. En la medida que evoluciona el Estado constitucional pasamos al Estado liberal democrático, es decir, cuando ya se puede votar por sufragio universal, los parlamentos adquieren otra dimensión, ya no es como antes, que el sufragio no era censitario y además una Cámara no era electa, como siempre era el Senado, ahora lo es. Entonces se crean los partidos, se desarrollan los partidos de clase, los partidos de masas. Y eso hace que la complejidad vaya siendo mayor. En el siguiente estadio, en el estadio actual del Estado social y democrático de derecho, pues la complejidad del Estado, las cosas que debe asumir el Estado, regular el mercado, etcétera, hace que la complejidad se creen nuevos órganos diferentes incluso a los anteriores, precisamente para esta administración que cada vez es más compleja.